Bueno, yo quería comenzar con esto primero, decir que eh, Carolina, voy a tratarla de Carolina y no de subsecretaria porque no puedo, le voy a decir Carolina. No, pero más que nada le digo Carolina porque ha sido una amiga y ha sido una amiga del centro desde mucho tiempo atrás. De hecho, gran parte de la política que siguió acerca del ministerio se conversó muchas veces en una sala de una de las casonas aquí en Valparaíso, con Carolina, con nuestro ministro, con Andrés y con todos los que estaban interesados en que realmente se instaurara una nueva institucionalidad de la ciencia en nuestro país. Entonces, sin más, quiero decir algunas cosas de Carolina. Carolina es bióloga, eh, tiene un doctorado en biología molecular y celular, y participó en el comité ejecutivo de la Fundación Ciencia y Vida por mucho tiempo. Ahí creó una editorial, escribió varios libros. eh, Conocimos todos nosotros, ¿no es verdad?, como la directora ejecutiva del Milenio. eh, eh, y ahí quiero decir que tuvimos dos sustos. Primero, cuando se nos fue la Virginia. Digo, estábamos súper bien con la Virginia, ¿y qué es lo que vamos a hacer ahora? Y silenciosamente la Virginia dice, no, no se preocupen que viene otra persona que yo creo que es muy interesante, yo creo que va a ser una muy buena labor como directora ejecutiva del Milenio. Y llegó Carolina y realmente fue un placer tenerte como directora ejecutiva del Milenio, y todo el trabajo que hiciste con nosotros fue una gran cosa. Bueno, eh, pero Carolina tiene unas costumbres de amores poco duraderos, de repente ya se fue con otro, ¿ah? Pero el otro, él no se le podía decir que no, ¿ah? Porque era el presidente de la República que la llamó a ser parte del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y ahí la tenemos, y lo que queremos hacer hoy día es que Carolina nos muestre más o menos el funcionamiento del ministerio, qué es lo que ha estado haciendo durante estos periodos tan penosos de la pandemia, cómo se proyecta el ministerio, y después conversar con ella. Y yo creo que es una oportunidad única de conocer a una persona, de tener aquí a una persona que sabe el asunto de primera mano. ¿Ah? Entonces, bueno, entonces tener una cosa de primera mano, poder conversar con Carolina, para mí y para todos nosotros va a ser un placer. Carolina, la dejo en esta conversación que recién comienza. Y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Ramón, y para mí es un súper gusto estar conversando con la gente del centro. La verdad es que efectivamente lo siento, un centro muy amigo, muy cercano. Esos almuerzos con el inolvidable vegetariano, ¿no? Que comíamos conversando y las galletitas después, en fin. Muchos espacios de Se conversación muy frizó Carolina. enriquecedores. Y efectivamente, bueno, otra cosa que le comentaba a Ramón y a Juan Carlos es que me pidieron algo que la verdad no me había pedido nadie desde el año y medio que llevo acá, que es un poco mi visión, algunos aprendizajes y más bien unas reflexiones en torno a la ciencia de la política en estos tiempos de pandemia, más que una cuenta de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Y eso fue para mí, por lo menos, un proceso interesante. Me obligué a hacer una pausa. Además, yo no hago muchas presentaciones, estoy más bien en la parte de la acción y gestión. Pero voy a hacer el disclosure al tiro, que comparto la responsabilidad. Si es que esto es demasiado disperso y difuso, es culpa de Ramón y Juan Carlos. Así que me disculpo desde ya. Pero eso es un poco lo que quiero hacer, compartir algunas ideas, al principio un poco desarticuladas y espero que sean más articuladas al final. Y para eso, para primero, quiero sacarlos, si bien acepto perfectamente hablar de ciencia y de política, quiero sacarlos de la contingencia misma del día, ¿ya? Tenemos que cambiar la escala de tiempo, ¿ya? Entonces yo quiero invitarlos a eso, que es un poco complejo en estos tiempos, porque en estos tiempos, francamente, el tiempo
está complicado, estamos muy en la contingencia, muy en el día a día, y además pareciera ser como medio saltatorio, ya no sabemos muy bien para qué línea va y qué cambio provoca. Y para eso tengo una diapositiva que básicamente nos ayuda a extremar este cambio de escala temporal, y lo que vemos ahí apuntado en ese puntito es el planeta Tierra visto desde Saturno, y al otro lado vemos desde nuestro planeta, ¿cierto?, la Vía Láctea. Y yo creo que estas imágenes siempre nos ayudan un poquito. Lo que quiero decir es, miremos el punto en el cual estamos hoy día desde un poco más de distancia. Ya que tenemos este cambio de escala tan radical, voy a mostrarles otra línea de tiempo bastante más humilde, ¿cierto? Pero la línea de tiempo del Ministerio de Ciencia tampoco es una línea de tiempo completa, porque es una línea de tiempo que, o sea, la historia del ministerio es mucho más larga, digamos, hubo comisiones anteriores a la primera que sale, pero ahí podemos ver en esta escala de tiempo cuando se estableció la Comisión Rivas, que fue durante el gobierno de la presidenta Bachelet, que estuvo sesionando 6 meses, luego se ingresa el proyecto de ley al Congreso, ese enero del 2016 entra María Muy, y aquí vemos en la primera barrita todo el tiempo que se estuvo discutiendo en el Congreso. Vemos una segunda barrita que es cuando se nombran a las autoridades del MinCiencia y me toca asumir con el cargo de subsecretaria. Ese es el tiempo que nosotros llevamos en el cargo. Sin embargo, los primeros meses, si vemos aquí en la tercera fila o cuarta fila, esa línea amarilla, todos los primeros meses legalmente el ministerio no existía, y yo estuve principalmente esos meses abocada a la construcción legal y estructural, presupuestaria, etcétera, del ministerio, además de establecer algunas líneas generales importantes para empezar a funcionar. El 1 de octubre empieza a funcionar la subsecretaría, desde ahí vemos el tiempo que llevamos en funcionamiento, y luego el 1 de enero empieza a funcionar el ministerio propiamente tal, ya con nosotros con divisiones técnicas, con la NIT, etcétera. Y como pueden ver también, nuestra corta vida ha estado marcada por eventos bastante, digamos, importantes en nuestra cultura y en nuestra vida en los últimos meses, y por suerte seguro que nos van a marcar por los próximos muchos años, que ha sido el estallido social y esta pandemia. Y ese puntito rojo es el usted está aquí, y a mí me gustaría que nosotros miráramos con un poco más de perspectiva ese usted está aquí. Lo segundo que quiero hacer es revelarles como cuál es la intención, hacia dónde quiero dirigir la conversación, que es como confrontar la linealidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Es básicamente quiero confrontar dos imágenes, que ustedes las vean. Una es esto, que es lo que uno básicamente extrae de esta diapositiva. Yo la tengo puesta, nosotros la tenemos puesta en nuestra cuenta pública, seguramente en todas las presentaciones de presupuesto que he hecho, esta es la que se muestra, que es básicamente lo que dice la ley, que este es el ministerio con su sistema de 3 pilares, con el Ministerio de Economía y Educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que yo les quiero confrontar es esta imagen lineal y vertical con esta. Esta es una imagen hipotética, por supuesto, que no la hice yo, la inventó la Virginia Garretón, que trabaja en la subsecretaría conmigo, y discutiendo hace un par de días con respecto a qué es lo que íbamos a hablar hoy día. Y esto es algo que es muy familiar para los biólogos y bioquímicos, para todos ustedes seguramente, ¿cierto? Es algo que parece es algún tipo de ciclo metabólico, en el cual yo no sé si ustedes alcanzan a identificar, pero tenemos básicamente centros que están tremendamente conectados y que tienen bastante más presencia que otros. Hay otros pequeñitos, pero básicamente cada uno se hace indispensable en la medida que hace red y se conecta con otros, ¿ya? Y me gustaría confrontar como esas dos imágenes. ¿Cuál es el camino que voy a seguir? Yo creo que primero voy a divagar un poco, luego hablar brevemente de los tiempos que corren, luego hablarles de la subsecretaría, de algunos ejemplos y aprendizaje, en los cuales puedo profundizar en la conversación en cualquier tema específico, pero no me fui directo como a una especie de cuenta de lo que hemos hecho. Reflexiones finales breves y discusión abierta con ustedes. Mis divagaciones van a ir básicamente en torno a la razón, me imagino, por la cual ustedes me invitaron, que es básicamente
la pregunta de cómo logramos fortalecer la creación de conocimiento en nuestro país, ¿cierto? ¿Cómo ocurre ese proceso y por qué y para qué nos sirve en ese contexto la creación de un ministerio? Y para ello yo creo que las preguntas que están ahí, cómo se construye el conocimiento y cómo este se consolida en una sociedad, es bastante importante por lejos que parezca, ¿ya? Y para hacerlo voy a partir con elegí un querido amigo y conocido de Ramón, que también a través de los libros y de los textos se transformó en un querido amigo mío, digamos, porque investigué durante muchos años sobre científicos que fundaron nuestra disciplina, básicamente biólogos. Y quiero compartir con ustedes qué es lo que pensaba Joaquín Luco, que es un tipo que escribió muchísimo, genial, irreverente, el padre de la neurociencia, seguramente no tengo que introducirlo en este círculo, ¿no? Pero él escribió no solamente de la ciencia, sino que de cómo él creía que se construía el conocimiento, ¿ya? Y quiero ponerles a través de sus palabras algunas imágenes, algunas ideas de la construcción de conocimiento. Ahí está Luco, mucho más joven, ¿no? Con un gato con el que estaba experimentando. Y Luco enfatizaba mucho en la importancia de la intuición en el proceso de investigación. Y él decía que la intuición era una percepción íntima e imaginaria que permite ver lo que puede ser. Bueno, y ahí decía básicamente que cuando la intuición invadía la conciencia del investigador, se producía una separación entre ambas, entre la intuición y esta conciencia del investigador. Y desde ese momento el investigador se comenzaba a percibir lo intuido, decía, como parte de la naturaleza. Pero sin embargo, aclara esto que está escrito aquí. La existencia real de esto solo podía plasmarse a través de un diálogo, decía, mediante el cual el investigador lleva a la naturaleza la imagen que había intuido, le pide a la naturaleza que la acepte como real y le pregunta si aquello existe. Frente a los resultados alcanzados, el investigador va transponiendo lentamente su creación previa y la va confundiendo con el hallazgo que la naturaleza revela. Y de hecho, él al final dice, esto es muy parecido a lo que dice Red, que es básicamente la idea no se ilustra, la ilustración es la idea, y dice en ciencia, esta expresión tiene el mismo valer. Se busca lo que se va encontrando y no lo que se había imaginado. Hay otro investigador que fue el padre de la farmacología, que es Jorge Mardones, que es un tipo muy pragmático, no poético como Luco, y decía algo un poco parecido, pero básicamente decía, en la ciencia no hay nada más barato que las ideas. Esta es una frase textual de Mardones. Lo que vale es demostrarlo. En el lenguaje científico nunca sacrifica la precisión y la claridad la belleza. ¿A dónde quiero ir con esto? Estos ambos padres icónicos de la ciencia en Chile describen su quehacer como el descubrimiento de una verdad que se les fue revelada, ¿cierto? Al usar el método científico. Es decir, básicamente, y voy a dejar de compartir y después sigo. Básicamente lo que nos dicen es, existe esta verdad revelada que se revela por el uso del método científico. Está ahí y lo que hace el investigador o la investigadora a través de distintas fórmulas es simplemente sacarle este velo. Luco habla de este diálogo con la naturaleza, Mardones habla de un método, pero básicamente es lo mismo, es básicamente asumir que la verdad de los hechos, de los datos científicos y de las entidades como las células, las proteínas, los quarks, lo que sea, existen allá afuera en el mundo, en alguna parte, ¿cierto? Esperando a ser descubiertos por un grupo de personas que sabe este diálogo con la naturaleza o que sabe descifrarlo a través de una cierta formación. Pero sin embargo, quiero contraponer esta visión clásica, romántica, que yo misma me enamoré bastante de ella, de hecho, leyendo acerca de ella, con lo que con otras ideas incubadas hace muchos años atrás, y voy a hablar de Bruno Latour, que hace 41 años dio vuelta completamente a esta concepción tradicional, y estudió a los científicos como los antropólogos estudiaban a las comunidades indígenas, que eso fue tremendamente novedoso, y es de ahí donde surgen los estudios de ciencia y tecnología, estudios sociales en ciencia y tecnología.
Y básicamente lo que hace es estudiar el proceso de la investigación y la producción de conocimiento como un proceso no cognitivo, sino que cultural. ¿Y qué es lo que dice? Dice básicamente que los hechos tienen que ser vistos, los hechos tienen que ser vistos como productos de la indagación científica. Es decir, los hechos están en red, no se miden por la fuerza de su propia veracidad interna, no son verdad per se, sino que son verdad en la medida en que los creamos redes en torno a ellos, en la medida en que tenemos instituciones y prácticas que las conducen y que las hacen inteligibles también. Si esta red es la que la sostiene, entonces si se cae esta red, esos hechos y esos descubrimientos de esas verdades también se caen. Más aún, Latour dice que la ciencia social no solamente dice porque es realizada por personas y lo lleva más allá, dice la ciencia social porque reúne a una multitud de entidades que son humanas y no humanas, ¿ya? Y aprovecha su poder colectivo, este poder colectivo, para realmente actuar y transformar el mundo. Y de hecho va más allá, el típico ejemplo que da es que Pasteur no es el genio per se, sino que fue Pasteur y arma toda una red que imbrica hasta los gérmenes, hasta el mundo animal está en esta red de valor. Entonces lo que hace de alguna manera es darle relevancia también al proceso, no solamente al resultado, y al resultado con una veracidad intrínseca como per se, por así decirlo, ¿ya? Bueno, no es necesario decir que yo no soy ni filósofa, ni historiadora, ni intelectual, y que son algunas ideas incubadas y divagaciones, y que lo único que quiero no es defender ni una ni otra, sino que más bien compartir con ustedes algunas de estas ideas. Ahí está Bruno Latour. Ahora, los tiempos que corren, y por qué me parece interesante compartir un poco esto con ustedes, los tiempos que corren hoy día durante la instalación del Ministerio de Ciencia. Hasta el momento lo que hemos hablado parece una discusión académica que es medianamente interesante para algunos, sin embargo, quiero contarles, porque se los digo, porque creo yo al menos que estas divagaciones son absolutamente fundamentales para entender las bases del problema más apremiante que tenemos hoy día como sociedad, ustedes como científicos, yo como burócrata hoy día instalando un primer Ministerio de Ciencia en nuestro país. Y quiero mostrarles esta diapositiva, que revela que en la mayoría de en muchos países, que ustedes ven el listado ahí, en el lado izquierdo de la diapositiva, hay por lo menos un 30% de la población de países que tienen una educación muchísimo mejor que nosotros, que ven el cambio climático no como una principal amenaza. De hecho, no la ven ni siquiera como una amenaza. En Israel, por ejemplo, más del 50, casi un 60% no lo ve como una amenaza menor o realmente ni siquiera una amenaza. Y al lado derecho podemos ver que aquí hay como mapas de confianza de los americanos en distintas instituciones, y podemos ver que los científicos tienen un 21% de personas que confían mucho en los científicos y casi la misma cantidad que no confían absolutamente nada, ¿cierto? No mucho. Y el resto, sí, un poco. ¿A dónde los quiero llevar? Y los quiero llevar básicamente al mundo que tenemos hoy día, llámenlo como quieran, llámenlo el mundo de la posverdad, el mundo del fin de los expertos, de los datos alternativos, etc. En el cual estas ideas de Latour, que en su minuto fueron muy conflictivas y de manera interesante, digamos, había un físico que lo llamó gentilmente a tirarse por la ventana de su departamento al sentirse muy ofendido, porque básicamente decía que las leyes de la física, redujo en el fondo la idea de Latour a decir que las ideas de la física eran meras convenciones sociales. Pero la verdad es que nos hace reflexionar. Yo no sé si estas ideas son tan absolutas, pero sí es importante reflexionarlas y entender que efectivamente lo que nos dicen hoy día la realidad de cómo se concibe el mundo, cómo se están concibiendo los datos. Hoy día sabemos que los datos, la veracidad, que alguien crea que un dato es veraz, realmente no está tan basado en la robustez de ese dato per se, sino que
en quién lo produce, cómo lo comunica y cómo lo ensambla en una red cultural más compleja. Y eso es algo que nos guste o no nos guste, a mí no me gusta, pero es lo que estamos viendo hoy día. Y un poco apunta a lo que decía Latour, ¿no? Que es en la medida en que se desvanecen las redes, se desvanecen los hechos con ellas. Hoy día tenemos en Estados Unidos, hoy día hay cosas que son bastante asombrosas, pero en Estados Unidos hace 10 años había más gente que creía en el cambio climático que hoy. Hemos visto acelerarse una tendencia que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero es importante que la veamos, ¿cierto? En fin, el argumento de que los hechos permanecen robustos solo cuando están sostenidos por una cultura común, creo que es algo que tenemos que pensar. Tenemos que pensar seriamente también en que estos hechos, en la medida que están en red, son más robustos. Y la pregunta entonces que uno se hace, y que obviamente que no tengo la respuesta, y es compartir una discusión al respecto, es ¿qué hacemos? ¿Cierto? ¿Qué se hace frente a eso? ¿Qué rol tiene la ciencia en ello? ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer Chile, el resto y el mundo? ¿Cómo podemos posicionar a la ciencia o el conocimiento en general en el espacio que nosotros creemos que le corresponde? Y si añadimos un par de ingredientes más en la juguera, como son el estallido social y la pandemia que nos toca vivir en este minuto, efectivamente estamos en una situación bastante compleja de abordar. Y la pregunta de qué se hace y qué se hace desde la ciencia es interesante, porque puede provocar dos respuestas. Puede provocarnos volver a una visión tradicional, ¿cierto? Es relativamente tentador porque ahí nos sentimos más seguros, ¿cierto? Volver, como digo yo a veces, al altar o a la trinchera, que hoy día es prácticamente lo mismo, y predicar alguna verdad es algo medianamente tentador, pero lamentablemente no funciona esa fórmula. Creo yo que ya no funciona más. La suposición de que los hechos hablan por sí mismos y por lo tanto van a ser interpretados de la misma forma por todos los ciudadanos, independientes de su cultura, es algo que no se sostiene y tampoco le devuelve la autoridad al mundo científico, a la veracidad del mundo científico. Entonces, ¿cuál es el real peligro, creo yo? El real peligro es que si nos quedamos en esa postura, es la total irrelevancia. Para ser súper radical, creo, es la total irrelevancia de actuar desde una trinchera o desde un altar. Y cuando yo estoy hablando de esto, no estoy hablando solamente de los científicos o científicas, o de cualquier persona que produce conocimiento, sino que también quiero llevarlo un poco a la institucionalidad del ministerio. Y creo que el reconocer que somos un actor o actriz más, y que no estamos en un altar o en una trinchera o en un podio, y que los hechos o el valor que nosotros le damos a esto no tiene un valor sacro per se, sino de cuánto nosotros hacemos por conectarlo y hacerlo relevante. Hay también otra frase que se ocupa mucho que tiene que ver con la robustez de la arquitectura institucional. Es decir, por ejemplo, en climatología, que es una de las áreas tal vez más amenazadas por la posverdad, ¿cierto? Una posibilidad es argumentar de la veracidad de los datos per se, y otra, que se ha visto últimamente y que a mí me parece muy efectiva, tiene que ver con, por ejemplo, argumentar hacia la posverdad desde por ejemplo, el gran número de investigadores involucrados en el IPCC, la gran complejidad del sistema para verificar los datos, la revisión por pares, la vasta extensión de redes meteorológicas que están en todas partes del planeta, satélites, computadores que aseguran el flujo de la información. Eso es una red complejísima. Si uno contrasta eso con los negadores, no tienen ni una arquitectura institucional, es solo una posición. Y creo que en este punto es donde entra también el tema de qué rol puede cumplir un ministerio dentro de conformar esa arquitectura institucional. ¿Qué es el ministerio en este contexto? El ministerio es, yo creo, un pedazo importante de esa arquitectura institucional que puede servir a este propósito de armar redes. El ministerio, esto es importante, parece evidente, pero es importante. El ministerio no es una agencia que reparte dinero, para eso hay una agencia. Gobierna una agencia, pero no es una agencia solamente.
El ministerio tampoco es la oficina de parte de un grupo de interés en la moneda, ni tampoco un asiento de ese grupo de interés en el gobierno. Y tampoco es la cúspide de un sistema científico. El ministerio es un pedazo importante de esta arquitectura institucional, un pedazo de burocracia que a mí me toca representar hoy día, y que tiene algunas atribuciones interesantes. Primero, tiene la potestad obviamente de crear políticas, y esas políticas permiten dirigir ciertos esfuerzos públicos en materias de ciencia, tecnología e innovación. Segundo, esas políticas dirigen los recursos que luego se van a transformar en instrumentos que a su vez crean institucionalidad, hábitos, cultura, conocimiento, valor. Qué mejor ejemplo que lo que es el mismo Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. Y tercero, tienen la potestad de armar muchas más redes con gran efectividad, y esto es importante. Para mí, y esto es algo tal vez en lo que estoy ahora, debería ser una máquina fabricadora de redes que nos permita realmente realzar y sostener el conocimiento científico en la sociedad. Debiera imbrincarse, enredarse de manera brutal, cosa que no podamos sacarla del sistema. ¿Ya? Y como digo, su gran riesgo es la irrelevancia. ¿Por qué? Porque somos un ministerio sectorial, y los ministerios sectoriales a veces tienden a no estar en el flujo de la toma de las decisiones. No medir bien lo que se pesa y lo que se mide. Y para combatirlo, creo yo, de nuevo, lo mejor es la constitución de estos múltiples nodos. Ustedes hacen estos modelos con múltiples nodos que van cambiando. Algo así es como lo veo yo. Con eso quiero entrar al tercer punto, que ya es bajando mucho más, y quiero contarles algunas cosas que hemos hecho desde la subsecretaría, cuál es el rol de una subsecretaría, y algunos ejemplos y aproximaciones con las cuales quiero compartir o bajar un poco esta discusión, ¿cierto? Primero, la subsecretaría tiene un rol fuerte, técnico-administrativo, también político, pero en un ministerio en constitución y en conformación, el rol técnico es tremendamente intensivo, porque efectivamente hay que armar todo de cero, y eso fue obviamente un trabajo muy intensivo. Pero también tiene un rol político, y nosotros, debido a que sabíamos que nuestra principal labor finalmente era instalar la estructura institucional, hicimos un análisis y lo hemos ido construyendo también. Tuvimos una sesión estratégica con nuestra Ceremi la semana pasada, de la cual también seguimos fortaleciendo esto. Definir muy claro cuáles son aquellas banderas de lucha que sí queremos instalar desde el punto de vista político, y quiero acompañarlos o conducirlos en cómo lo hemos hecho y cuáles han sido. Ustedes saben, la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación es un trabajo que ha conducido el ministro. Es una de las principales, tal vez, labores que tiene que conducir él desde el cargo de representación política, y organizó unas mesas específicas para ello, y en ese proceso que me imagino que lo conocen, si no se lo puedo contar. Pero nosotros decidimos abordar algunos temas específicos que también tienen que ver mucho con una visión y con la institucionalidad misma, que es algo que teníamos que andar. Y en base a eso, quiero contarles estas definiciones iniciales y después bajar algunos ejemplos específicos. Algunas definiciones iniciales. Primero, existe una tremenda inequidad en el acceso al conocimiento en el país. Esto fue uno de los primeros diagnósticos, obviamente al echarnos a andar, cuando empezamos a mirar los primeros números, al hacer la primera estructura presupuestaria, etc. Y vemos, y podemos hablar de eso después, pero vemos una tremenda inequidad en términos de género, una tremenda inequidad en términos regionales, ambas bastante invisibilizadas. Diría yo que la de género hay un mejor diagnóstico y una mayor visibilidad incluso que para la inequidad regional. Y estamos trabajando en ambas materias. Principalmente en género teníamos el diagnóstico mucho más hecho y lo abordamos inicialmente con más fuerza, diría yo. Y también tenemos en esa medida uno de los aportes en general. Desde la subsecretaría nosotros tenemos medidas que son medidas políticas, pero que buscan que estos tengan un asidero institucional. Y una de las cosas que nosotros nos hemos comprometido a hacer es un observatorio de ciencia, tecnología e innovación que entregue información, que mida, que reporte y que tenga un énfasis especial en temas de género y regiones. Es decir, tenemos que tener la información de cómo se accede al conocimiento, para poder ir viendo, uno, si las políticas son efectivas, y dos, poder ir presionando a que esta realidad cambie.
Segundo diagnóstico o definición inicial es que el ministerio, para ser más robusto y relevante, tiene que ser responsable de la creación de valor económico a partir de conocimiento científico. Y para ello es decir, nosotros heredamos un ministerio que tenía principalmente el área de formación y de investigación asociativa, etcétera, pero no llegaba necesariamente hasta la transferencia del conocimiento, si bien la ley sí, el diseño no, hasta la transferencia del conocimiento, a tener instrumentos que financien transferencia y todas las capacidades necesarias para que un investigador o investigadora, ojalá muchas investigadoras, porque hay pocas en esta área, puedan transformar un conocimiento en una empresa. Y esa es otra área que nosotros trabajamos y que tiene que ver con fortalecer la institucionalidad. Traspasamos muchos elementos desde economía al Ministerio de Ciencia. Esperamos el próximo año poder en la NID construir un pilar entero en esta materia, lo que le va a hacer realmente una agencia muy distinta al CONICYT que nosotros conocemos, ¿cierto? Y estamos creando un nuevo programa que se llama Startup Ciencia, que entre otras cosas tiene un instrumento que está ahora vigente, que busca precisamente apoyar a científicos y científicas que quieran emprender. Y lo tercero, así que ahí tenemos otra línea de la que no les voy a hablar en detalle ahora, y lo tercero, por supuesto, es la pandemia, que se nos apareció al inicio de andar. Y primero, tal vez con dos definiciones iniciales. Uno, obviamente, que es un deber moral de aportar de la comunidad científica y de todos quienes podamos aportar como mejor podamos en una crisis de tamaño y envergadura. Y lo segundo es una oportunidad también, una oportunidad de ser engranajes de confianza, de tejer redes, nodos, en un momento único histórico en que la crisis es fundamental para el planeta y no lo creemos solamente nosotros, que estamos todos convencidos, sino que muchísima gente, mucha más de lo que lo creía antes de que empezara esta pandemia. Entonces, quiero contarles brevemente qué hemos hecho. En la hoja de ruta para la política de equidad de género fue una definición muy inicial. Nosotros empezamos a sostener diálogo, o sea, más bien hacer un diagnóstico en paralelo en que estábamos en este proceso inicial que les contaba yo, que fue más bien encerrado hacia adentro, construyendo los DFL, armando las macrozonas, construyendo todo para poder operar esto fue hasta octubre, ¿cierto? Pero desde ya empezamos a levantar un diagnóstico. CONICYT tenía un excelente repositorio de información al respecto y empezamos a trabajar. Pero empezamos a trabajar con una definición muy clara, y es que no solamente esto es un tema de justicia fundamental. Existen brechas de género que son importantes en el sistema, no las voy a describir, todos ustedes las conocen, y son muy parecidas a lo que existen en muchos ámbitos. Pero esto es una responsabilidad del sistema ciencia y tecnología. ¿Por qué? Uno, efectivamente hay un tema de justicia. Tenemos que darle un acceso, digamos, oportunidades mismas. Yo soy madre de un niño y una niña y quiero que ambos tengan la misma oportunidad. Yo creo que eso es algo que fácilmente lo compartimos transversalmente en la sociedad. Pero como sistema científico tenemos otra responsabilidad mucho más allá. Está demostrado hoy día que el conocimiento es mejor y más diverso en la medida que tenemos equipos más diversos. Y voy a darle un ejemplo súper antiguo también. En general a mí me gustan los ejemplos antiguos, pero hay muchos contemporáneos también. Pero ustedes saben que Eloísa Díaz, más bien voy a partir al revés, el programa de vacunación masiva y de desayuno escolar obligatorio no hubiese existido en este país si no se hubiera retrasado muchísimo, si no hubiese sido porque admitimos a las mujeres a entrar a estudiar carrera, y Eloísa Díaz fue la primera médico que lo hizo, y al salir empezó a dedicarse a estos temas que a todos sus colegas varones le parecían que no eran dignos de la medicina, eran asuntos domésticos. Y ella relevó y puso estos temas y fue responsable de políticas públicas como estas que les cuento. Si es que uno indaga hoy día, hemos tenido conversaciones muy interesantes contemporáneas con respecto a este tema en la historia, en el derecho, en disciplinas que tal vez en astrofísica es mucho más difícil verlo, ¿cierto? Pero realmente, en una conversación de eso solo un par de meses, una investigadora de historia me decía, mi tesis en historia del parto, nadie la quería sponsorear, digamos, nadie la quería, ¿cómo se dice? Perdón la palabra, nadie la quería ser tutor, digamos, porque no se consideraba un tema realmente científico.
Entonces tenemos una real responsabilidad de hacer esto. Ahora, esto es un problema cultural complejo. No basta con que alguien lo diga, no basta con cambiar las bases de un instrumento. Tenemos que abordarlo de manera sistémica. Es un tremendo desafío y hemos hecho bastante y seguimos trabajando. Yo he dicho, pongo mi cabeza a disposición por ello, voy a hacer todos mis esfuerzos porque esto efectivamente no va a cambiar en 1 año y medio, ni en 2 años, ni en 5, radicalmente, pero sí queremos, o sea, sí queremos cambio, digamos, no va a cambiar totalmente, pero sí queremos que sea un punto de inflexión, que podamos ver un cambio radical, y dentro de mi corazón está esa fuerza, y dentro de todo mi equipo, esa fuerza de que queremos que este sea un punto de inflexión y que nazca con el nuevo ministerio. Y así es como nosotros partimos. ¿Y cómo hemos partido? Básicamente bajo una construcción participativa de esta política. Lo que hicimos primero fue hacer un diagnóstico, primero obviamente que de datos, en fin, información, y luego muchísimas reuniones presenciales largas hemos tenido, yo una en Valparaíso, la María José, más, pero han sido realmente reuniones en las que hemos tomado un diagnóstico que dice todo lo que los datos nos dicen, ¿cierto? Con mujeres de distintas disciplinas, de distintas regiones, de distintas universidades. Muy enriquecedor. Y lo que yo les quiero mostrar, cómo hemos hecho esta construcción en red. Esto está en proceso todavía, ¿ya? Nosotros lo que hicimos, empezamos a levantar información y lo primero, quiero compartir con esto, lo primero que dijimos fue, lancemos una política de género cuando nace el ministerio. Y a poco andar nos dimos cuenta que era un error, que teníamos que construir las redes, que tenía que ser un proceso de construcción conjunta. Entonces lo que hicimos fue, el 24 de enero en el Instituto Nacional, luego de establecer muchísimas conversaciones con más de 200 personas, más de 15 encuentros de distintas regiones del país, etcétera, además con instituciones, con todas esas instituciones que ustedes ven nombrar ahí, con distintos ministerios que participan. Lanzamos una hoja de ruta para la política de género el 24 de enero, simbólicamente en el auditorio del Instituto Nacional. Lo que fue muy bonito. Y ahí no termina. Nosotros ahora armamos un segundo consejo que queremos que nos acompañe, y estamos constituyendo cada vez un sistema más complejo. Vamos a tener redes específicas macrozonales, vamos a invitar a todas las universidades y instancias, instituciones generadoras de conocimiento a participar y a crear básicamente un lineamiento conjunto y acciones que estamos implementando desde ya en la NIT, de las que les puedo contar más adelante. Pero lo más importante, y hace un par de días me lo preguntaron en un programa de radio y me dijeron, bueno, pero subsecretario, me dijeron, ¿este es un programa del Estado o es un programa del gobierno? Y esto es lo que yo creo. Va a haber que ver, invítenme en un par de años a ver si es que era verdad o no. Pero yo creo que esto es un programa país. Porque estoy convencida, por el fervor, el trabajo que hemos visto, por el trabajo constructivo, colectivo que hemos visto, que si a mí y a mi equipo nos sacan de acá, va a haber una cantidad importante de personas fuera del ministerio que sienten que esto, porque saben, no porque no lo sienten, saben que es un trabajo de ellos también. Están completamente involucrados y van a exigir que se continúe. Y eso es lo que nosotros necesitamos lograr con género, que quede y que quede como un cambio importante y radical en nuestro sistema. Quiero darles otro ejemplo, que es la red de laboratorios universitarios para el diagnóstico de COVID-19. La historia de esto es muy bonito, y es que nosotros en enero la Sociedad de Microbiología y la Sociedad de Bioquímica mandaron una carta abierta al Ministerio de Ciencia, en el que decían, básicamente, nos ponemos a disposición para trabajar con ustedes en la pandemia. Lo llamamos y le dijimos, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué es trabajar a disposición? Y nos hicieron la propuesta diciéndonos, miren, vamos a necesitar diagnosticar muchísimo. Nosotros tenemos, esto fue en febrero, nosotros tenemos laboratorios, gente especializada, etcétera, ustedes lo saben, que puede hacer diagnósticos PCR fácilmente. ¿Ok? Y ahí quedamos en contacto. Esto fue a finales, el 28 no, 20 y tantos de febrero, 18 de febrero, no recuerdo. Y entonces el 3 de marzo parte la pandemia en nuestro país. Y empezamos a articular un proyecto que para mí ha sido tremendamente gratificante y para mi equipo. Y debo decir que aprendimos mucho de lo que había sido, de ese fervor que vimos en la construcción colectiva de la hoja de ruta para la política de género,
y partimos armando redes y personas comprometidas en este proyecto. Hoy día, ¿qué es lo que es esta red de laboratorios universitarios para el diagnóstico? Básicamente reconvertimos laboratorios de investigación en laboratorios de diagnóstico. Reconvertimos no el Ministerio de Ciencia, un grupo de entidades que ustedes los ven acá que están comprometidas. Por lo menos tenemos, esta red aporta al país 27 laboratorios universitarios para el diagnóstico, que están distribuidos en 14 regiones del país. Ha ido creciendo, partió mucho más chiquitita, éramos 6 al principio y nos costó muchas semanas echar a andar esto. Por lo menos 2 semanas en que estuvimos solamente en procesos administrativos complejos. Estos laboratorios están todos certificados por el ISP. Hoy día hacen del promedio unos 2.400 diagnósticos diarios, lo que dan cuenta de un 13% de la capacidad diagnóstica nacional. Hay días que hemos hecho hasta 3.000. Han hecho del total de 127.000 diagnósticos durante este tiempo de pandemia. Hay 27 universidades involucradas, hay 3 sociedades científicas que están involucradas. Tenemos un fondo público en la NIT de 1.500 millones, pero lo interesante es que ese fondo, el sector privado ha puesto por lo menos 3 veces el aporte de ese fondo para esta misma red. Tenemos al menos 24 instituciones públicas comprometidas, 3 subsecretarías, 2 servicios, la NIT y el ISP, muchos servicios de salud a lo largo del país, etcétera, etcétera. Y tenemos al menos 9 gremios empresariales con los que nos hemos reunido que están tremendamente comprometidos. Y esto también tiene que ver, porque esta red tiene un impacto regional importante. Su principal aporte, creo yo, es descentralizar el diagnóstico. Y tenemos un caso muy bonito, que es en el caso de Magallanes, que fue uno de los primeros laboratorios que instalamos, y ese laboratorio empezó a operar realmente justo a tiempo para cuando la pandemia llegó a Magallanes. Y eso implicó que básicamente se pudo hacer diagnóstico local, si no los diagnósticos se enviaban a Santiago. Además, nosotros hemos conformado, todas las decisiones con respecto a la red de laboratorio universitario se toman en un consejo que constituimos en la subsecretaría, que tenía la diapositiva y no lo puse porque están las fotos, pero qué lata, pero ustedes los van a conocer a todos. Tenemos obviamente que un representante de la subsecretaría de redes asistenciales, también participa cada cierto tiempo, o ha participado un par de veces, pero cada cierto tiempo yo la mantengo en coordinación con la Subsecretaría de Salud Pública, pero además participan 3 sociedades científicas, la Sociedad de Microbiología, de Inmunología y de Bioquímica, con sus presidencias, y también 2 representantes de universidades, de los vicerrectores de universidades, uno representando universidades públicas y privadas, está Adrián Palacio, uno de ellos que ustedes conocen muy bien, y Ariel Orellana, y también 2 directores técnicos, Fernando Valiente, que ha sido un tremendo aporte coordinando también a los laboratorios y que es director técnico de uno de los laboratorios universitarios, y una directora técnica de un laboratorio no universitario del cual también tienen más experiencia en laboratorio clínico. Y con ese equipo tomamos las decisiones, asignamos los fondos, generamos estrategias. Estos son algunas fotos solamente para mostrarles. Esto tiene muchas caras en muchas regiones del país. Realmente es una cara muy bonita de científicos comprometidos, entregando realmente su tiempo. Podrían estar haciendo cuarentena en su casa, podrían estar escribiendo papers, avanzando en sus cosas, y están aquí, dedicando el tiempo a su país. Y quiero hacer un zoom en la región de Valparaíso, aprovechar. Es imposible, a la María José no la tengo que presentar en este equipo porque la conocen de hace más tiempo que yo, pero ahí está el equipo de la Ceremi, que realmente se han instalado contra viento y marea. Yo me río con la María José, pero hemos tenido algunos problemas de instalación más encima porque los tiempos han estado difíciles también, nos han congelado algunos presupuestos. Recién nos aprobaron el arriendo de su oficina, pero yo le digo, no tienes oficina, pero todo el mundo en Valparaíso te conoce ya, porque básicamente hemos tenido un actuar, y a través de también estos laboratorios que están en la región del Valparaíso, que hoy día dan un cuarto del diagnóstico regional, lo hacen esta red, y a través de muchas otras iniciativas también han logrado marcar presencia temprana en la región, en un minuto realmente muy temprano de su funcionamiento.
Y para cerrar y dejar tiempo para la conversación, quiero comentar algunas reflexiones. Ciertamente yo no pasé por todo lo que hemos hecho, sino que les estoy tratando de mostrar una idea que nos obsesiona como equipo realmente hace un tiempo. Y decirles que efectivamente, si volvemos a la primera diapositiva que yo les mostré, en la cual usted está aquí y el tiempo que nosotros llevamos operando como ministerio es muy breve, está claro que este ministerio es muy joven y es inmaduro. Y estamos aprendiendo a hacer política, estamos aprendiendo a generar esas redes. Y la comunidad científica especializada también lo es, como contraparte de un ministerio. Y hemos ido, y yo creo que mi punto es que tenemos que crecer juntos y aprender a tejer estas redes, aprender realmente cuál es el valor de tener un ministerio y cómo lo vamos a usar como una herramienta estratégica para nuestro objetivo, que es posicionar la ciencia y el conocimiento en general dentro de las redes de tomas de decisiones y dentro de las redes de influencia. Si yo miro hacia atrás, yo hubiese hecho varias cosas distintas. Por ejemplo, el primer periodo que yo estuve instalando y haciendo los DFL, trabajando con la agencia, construyendo arquitecturas de presupuesto, haciendo los traspasos desde economía, es un tema tremendamente técnico. Y la verdad es que yo estuve 100% abocada en eso, muy encerrada en eso. Era el tiempo en que se ocurrían los eclipses y la COP, y yo la verdad es que estaba 100% en eso. Y después me di cuenta, si yo volvería atrás, habría hecho ese proceso también más participativo. Después me di cuenta que había ciertos actores de la comunidad, muy pocos y no demasiados, que sí les interesaba ese detalle. Y tal vez tenían expectativas de que eso iba a cambiar mucho, qué sé yo, creo que habían expectativas que iba a cambiar el cómo se iba a hacer el ministerio, en fin. Pero estamos aprendiendo en ese proceso, y lo que sí también creo es que como comunidad especializada, como grupo de interés particular, la comunidad científica también tenemos que ir aprendiendo juntos. Necesitamos interlocutores que sean más propositivos y que sean más políticos en un sentido muy transversal, no partidista, en un sentido de que la política se sienta a conversar con todo. Yo me doy cuenta de eso cuando nos conversamos con ciertas agrupaciones que no son de nuestro sector. Por ejemplo, en género, vemos agrupaciones que se han sentado sistemáticamente a trabajar con todos los gobiernos, sea cual sea. En el mundo científico se da menos eso, se da mucho más, tal vez, no sé, algo un poco distinto. Hemos recibido pocas propuestas de co-construcción orientadas a políticas públicas, ¿cierto? Efectivamente, hemos recibido muchas que tienen que ver con apoyar a ciertos proyectos, etc. Pero como el ejemplo de la red de laboratorios universitarios, hemos recibido pocos proyectos de co-construcción que nos ayudan a hacer mejores políticas públicas para el país. La red de laboratorios es un tremendo ejemplo, y quiero destacar personas como Adrián, como Ariel, como el equipo de la SOMICH, Fernando Valiente, un equipo que está construyendo con nosotros, completamente, digamos. Y eso ha sido, creo que, un aprendizaje mutuo, creo. Así lo siento yo. Hace poco recibimos también en el área de transferencia tecnológica y de emprendimiento base científica una propuesta increíble de la red de gestores tecnológicos que realmente fue excelente y nos ayudó a hacer un mapa que lo vamos a construir de manera conjunta. Recibimos muchas más cartas abiertas y cartas que propuestas, y creo que eso es algo que es importante ponerlo sobre la mesa, porque nos permitiría a nosotros hacer mejor nuestro trabajo también. Y con esto quiero hacer una contraposición importante, ya va a cerrar. Voy a ponerles un ejemplo bien radical, y eso habla, y con eso quiero hablar de cómo finalmente, para hacer un ministerio cada vez más incidente, un sector más incidente, tenemos que saber articular esas redes de manera conjunta. Un ejemplo extraordinario son estos 16 economistas que se juntaron, y que son digamos, de tendencias políticas completamente transversales, y propusieron esta metodología que pavimentó el pacto entre la oposición y el gobierno para básicamente tener una hoja de ruta de cómo y qué y cuánto se va a gastar en torno a esta pandemia. Y yo creo que es una de las cosas más alentadoras que nos ha ocurrido últimamente, y eso vino de un sector
técnico, pero político, que entiende muy bien la política. Los economistas entienden muy bien la política hace mucho tiempo, ¿cierto? Están imbrincados, están amarrados a ella. Eso, en general. Y ya para cerrar, digamos, en resumen, yo creo que primero necesitamos que los científicos y las científicas, la gente que produce conocimiento en todas las áreas del conocimiento, entiendan que la producción del conocimiento es social, es una empresa cultural, y esa empresa cultural implica que tenemos que imbrincarnos. Necesitamos que la sociedad completa entienda el intrincado proceso de producción de conocimiento, y que no es un método científico y develar la realidad solamente. Implica hacer gestión, implica movilizar muchísimas cosas, implica socializarlo, implica la revisión por pares, implica una serie de procesos que son, creo que, los que le dan una tremenda validez. Y ese, yo creo que para mí o sea, creo que estos ejes son desafíos importantes para nuestro gran desafío, que es poder cada vez más ser indispensable, ser una herramienta, ¿cierto? Una herramienta indispensable en el flujo de toma de decisión, en el flujo de interconexión con la política, con la cultura, con la sociedad en general, que es la manera en que combatimos la sectorialidad, ¿cierto? En no ser solamente sectorial. Y que el ministerio creo yo que puede ser una herramienta clave para eso, pero también creo que eso se da sí y solo sí, es con como dicen los gringos, con un if bien grande, si la usamos en conjunto y la vamos haciendo cada vez más poderosa. En el tiempo se construye, digamos, y al final que esta red que yo les mostré está tan intrincada que sea imposible desarmarla, que sea imposible deshacerla, que se caiga todo el sistema si tú la sacas. Y tal vez es curioso decirlo aquí, porque creo que hay pocos centros que entienden tan bien lo que estoy diciendo y que encarnan tan bien lo que estoy diciendo como el de ustedes. Y Ramón ha sido un actor, no solamente un gran científico, sino que un actor político. Y Juan Carlos, yo me pasé hace mucho tiempo atrás con Juan Carlos por los pasillos del Congreso, y era como estar con un socialité, saludaba a todo el mundo. O sea, creo que ustedes tienen bastante experiencia en ello, pero llevarlo a la construcción un poco más amplia de institucionalidad, y no perder el foco de lo que estamos hoy día, y también de la oportunidad. Esta pandemia está acelerando las cosas, pero de una manera impresionante. Hay gente que cree, me gustó mucho una columna de Tironi hace un par de días, en que decía, hay gente que cree que el tiempo se detiene y bueno, a la vuelta de la pandemia voy a hacer esto. Señores, no, eso no está ocurriendo. El tiempo no solamente se ha acelerado, sino que ha tomado unas dinámicas increíbles. Lo vemos en la ciencia, lo vemos en el país también. Los cambios que se han visto en estos últimos meses, yo los encuentro, que si me hubieran dicho hace un mes atrás, yo no los, o sea, hace un año atrás no los creo. Hoy día tenemos la salud pública que está bajo control del gobierno. Tenemos situaciones que son increíbles, que han cambiado, se bajaron los sueldos de autoridades, tenemos muchos cambios que hace poco eran impensables. En el mundo científico también eso ha cambiado, y creo que hay una oportunidad en este momento que me parece fundamental. Y para terminar, solamente una foto injusta, porque no está todo el equipo, pero es una foto de un equipo con quien comparto mucha pasión, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Aquí están casi todas las Ceremis, falta Margarita, está Virginia, que es jefa de asesores y una gran compañera de este trabajo, está Isen, con quien realmente estamos trabajando día a día muy seguido. Falta mi jefe de gabinete, que está acá también. Nos faltó en esta foto mi jefe de gabinete y coordinador regional, como parte del equipo más íntimo también de la subsecretaría, y la Gracia, que llegó a comunicación hace un par de días. Somos un equipo pequeño, pero realmente súper comprometido, y a quien quiero parte de todas estas reflexiones y desvaríos y necesidades de construir redes se hacen posibles gracias a ese equipo. Así que
bueno, espero no haber sido demasiado dispersa. Si quieren más información específica, estoy aquí para responder todas las preguntas y logré mantenerme medianamente en el tiempo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por tu presentación. Yo creo que aprendimos varias cosas y yo creo que debe haber muchas preguntas más, ¿ah? De cosas que tú trataste y probablemente de cosas que no dijiste. Entonces, este es un espacio de conversación. Yo quisiera hacerte una pregunta, Carolina. Eh, es extremadamente claro el programa que hay y la fuerza que tiene el programa de equidad de género. Eh, la pandemia, ¿no verdad?, provocó esto que aparecieran, como tú muy bien dijiste, laboratorios en todo el país. Y ahí uno se dio cuenta de el problema regional, porque no había laboratorio en ninguna otra parte fuera de Santiago, si no me equivoco. Entonces, eh, lo que a mí me gustaría escuchar es algo así como se llama equidad de género, algo que se diga equidad de regiones. Es decir, que se ponga, ¿verdad?, un esfuerzo grande en este país, que todavía sigue siendo Santiago, un esfuerzo grande en donde realmente las condiciones para la gente que quiera irse a regiones, porque decimos que Chile es el lugar donde van a veranear los santiaguinos, ¿no es verdad? Entonces, sería bueno que se creara un programa. ¿Qué piensan ustedes con respecto a eso? ¿Cómo reforzar? ¿Cuáles son los planes que tienen para reforzar la ciencia, pero como está el conocimiento metido en el misterio y la innovación? ¿Cómo piensan reforzar la ciencia, el conocimiento y la innovación en las regiones? Esa es mi pregunta. Gracias, Ramón. Y mira, no puedo estar más de acuerdo, pero voy a ser bien honesta. A mí me ha impresionado cómo, y para mí el trabajo con la Ceremi ha sido realmente fundamental en esto. O sea, son mujeres súper fuertes, todas, muy de sus territorios también. Y hemos tenido conversaciones súper interesantes al respecto, que más allá de lo que, porque yo me voy a definir, soy una santiaguina de tomo y lomo, digamos, vivo desde los 5 años en Santiago y aquí he estado. Entonces, sé que traigo todos los sesgos y como mujer me puedo dar cuenta cuando me enfrento a alguien que trae todos los sesgos en materias de género, yo sé que los encarno. Y para mí ha sido un trabajo súper interesante de construcción de esos sesgos. Y lo que sí te puedo decir es que yo me he dado cuenta, y lo mencioné a la rápida, es que la equidad de género al menos está más socializada y más, me atrevería a decir, tal vez, o tal vez se ha hecho más impresentable, por lo menos no irse en contra de algo así, que la inequidad territorial. Y eso lo hace más complejo todavía. Entonces tenemos que tomar medidas concretas. Nosotros hoy día estamos mirando todo el sistema, como te digo, la semana pasada, esta hecha a andar no ha sido tan fácil, pero la primera Ceremi la nombramos el 17 de octubre, imagínate. Y la última así como en enero. Y después se nos vino la pandemia. La semana pasada hicimos una sesión larga, cada una hicimos un diagnóstico de cada una de las macrozonas, cada una de las regiones, con todas las... Fue súper interesante. ¿Qué es lo que yo veo fundamentalmente? Primero que nada, esta realidad tiene que ser reconocida con una fuerza importante desde el nivel central. Uno siempre la escucha desde las regiones, como que fueran desde los grupos de interés, digamos, no desde como el que quiere más plata para sí.
y no con la tremenda inequidad que uno ve en las posibilidades de desarrollo, porque al final la brecha es tan grande que es imposible ser competitivo. Es que eso es lo que ocurre. Al final es tan grande la brecha que es imposible ser competitivo. Yo te voy a contar algunas cosas que estamos empezando a explorar y que queremos definitivamente trabajar en ellas ahora, y algunos de los problemas que yo veo, ¿ya? El primer problema que veo, para abrir una conversación que puede ojalá continuarse, digamos, el primer problema que yo veo es que tenemos que tomar una definición como país, porque también nos reímos entre la Ceremi, la Pamela, que es de Magallanes, y Aysén, nos dice, yo tengo un cuarto del territorio nacional y recibo un 1,4% de los recursos de investigación. Entonces otra dice, bueno, yo tengo, no sé, no un cuarto del territorio, pero X cantidad de la población, y después Entonces, el punto es que tampoco podemos tomar los recursos de ciencia, te lo voy a extremar, tomar los recursos de ciencia y repartirlos según metro cuadrado, según población por habitante, según... Tenemos que tomar una estrategia de definición territorial, y eso implica crear, creo yo, crear nodos, porque si tenemos un país que invierte hoy día pocos recursos, tenemos que aumentar esos recursos, pero tenemos que también crear nodos de conocimiento que estén distribuidos a lo largo del país. No pueden, creo yo, que hay un mínimo básico que tiene que tener cada región sí o sí, sí o sí. Yo estoy convencida de eso. Yo creo que cada región debería tener por lo menos un tremendo programa Explora, que todos los niños y niñas de esa región tengan a la mano capacidad de asombrarse, de fascinarse por la ciencia o por el conocimiento en general, y deberían tener un buen centro regional que esté al menos y que tenga pertinencia con quien se identifique. Y luego las escalas van a cambiar según el tamaño de las regiones, pero tú sí deberías definir ciertos polos de desarrollo, ¿cierto? En el cual tú puedas, por ejemplo, crear sistemas macrozonales. A mí la idea de las macrozonas es algo que en general tiene varias complicaciones, pero ciertamente me gusta el hecho de que tú tampoco puedes desconcentrar completamente, igualarmente, porque si no es una mala inversión de tus recursos. No lo puedes tener concentrado como está hoy día, pero tienes que tener una estrategia para cómo lo desconcentras, de manera de generar polos que vayan a su vez siendo polos de subpolos, ¿cierto? Macrozonales. Esa es una discusión que yo creo que es tremendamente importante definir, ¿ya? Y las macrozonas es una definición un poco al respecto de ello, ¿cierto? Lo segundo es, ¿qué es lo que nosotros sí estamos intentando hacer? O sea, por un lado, el año pasado nosotros aumentamos el presupuesto de Explora. Este año, lamentablemente, todo el aumento que nosotros habíamos tenido en Explora por los recortes presupuestarios quedó igual que el año anterior. Pero nuestro primer foco fue fortalecer también los programas regionales a nivel de educación. Me parece fundamental y creo que ahí hay algo importante. De todos modos, estamos trabajando para hacer el programa Explora más fuerte y con nuevos instrumentos también dirigidos a otras áreas. Lo tercero que estamos haciendo es, esto como medidas más concretas, ¿cierto? Pero hay ciertos programas, nosotros aunamos programas que antes estaban dispersos en el Ministerio de Economía, que todavía no lo hemos aunado completamente. Por ejemplo, el año pasado traspasamos un fondo, que es el Fondo de Innovación para la Educación Superior, que está en la Subsecretaría de Educación Superior. Y también recibimos muchos fondos que entregamos a la Corfo y que esperamos que el próximo año estén juntos en el Ministerio, en la ANID. ¿Qué es lo que queremos hacer con eso? Mirar, ahí hay muchos fondos regionales, están todas las oficinas de transferencia tecnológica, están los hubs y están estos fondos que se entregaban a través de PMI. Y lo que queremos hacer con eso es hacer una estrategia regional. Es fortalecerlo con la óptica regional y de género, que son las dos que yo he puesto, al menos desde el área que tengo, las he puesto como base. Por ejemplo, el próximo programa, que le decimos INES, que es Innovación en Educación Superior, estamos poniendo como prioridad que eso lo lleven las universidades regionales. Cuando nosotros lo recibimos hoy día, los programas vigentes lo tienen la Chile, la Católica y la Universidad de Concepción, porque el requisito era tener 7 años de acreditación, que solo lo tienen esas universidades. Entonces estamos intentando ver de manera regulatoria cómo podemos sobre todo fortalecer el sistema universitario, pero el tema da para mucho más, Ramón. Yo creo que no lo estoy, te he dicho algunos como
puntos, como bullet points de un tema que es mucho más complejo. Y que lo discutimos permanentemente con la Ceremi, que es cómo realmente tenemos que hacer este ecosistema más equitativo. Yo creo que estamos al debe en ello, y la sufrimos por estar al debe, pero estamos trabajando en ello. Porque el punto es crear el país, ¿no? Porque el país todavía no existe, esa es la verdad. Porque después de haber vivido en Valdivia y estar aquí en Valparaíso, yo creí que acercándome a Santiago iba a ser mejor, y no, es peor. ¿Ah? Gracias, Carolina, por tu presentación, por tu conversación interesante, y un poco distinta también, pero me llamó mucho la atención una diapositiva que mostrabas tú, que tenía que ver con, ¿cómo se dice?, cuánto la gente confiaba en los científicos. Y parece que era un dato de Estados Unidos, si no me equivoco, que había un porcentaje igual de gente, como un 30%, un 25%, que no creía nada en los científicos. Y en Chile seguramente debe ser algo parecido, porque uno ve las redes sociales a veces, obviamente que las redes sociales son algo muy complicado de poder creer en eso, pero uno ve que tampoco la gente cree mucho, de repente la gente cree más en un adivino que aparece en la televisión que en un científico. Y me gustaría saber, ¿cómo ves tú eso? ¿Se ha hecho algún estudio en Chile sobre cuál es la percepción de los chilenos sobre los científicos? Y y si los políticos, que son los que cortan el queque en el Congreso, y ellos creen o no creen en los científicos, y cómo mejorar ese aspecto. Esa es mi pregunta. Mira, Agustín, efectivamente es un dato de Estados Unidos ese, pero Explora hace cada 2 años una encuesta nacional de percepción de la ciencia y la tecnología. Y en la última encuesta, yo de hecho iba a poner ese gráfico, pero no alcancé. En la última, los científicos salen como las personalidades mejor evaluadas. Creo que están los médicos primero y después los científicos. Ahora, no le preguntan la contrapregunta de cuánto rechazo crea, ¿ya? Que creo que es algo que es importante de poner este año. Y yo creo que Chile está mejor que Estados Unidos, pero creo que vamos camino para allá. Yo creo que aquí no tengo datos, pero a mí me da la sensación de que la situación en Estados Unidos se ha desencadenado de manera bastante abrupta los últimos años, y a mí me da la sensación que en Chile está pasando algo parecido, ¿ya? Ahora, yo no sé si es terriblemente dramático o no, hay que compararlo con si es que esa credibilidad es la misma que el hechicero o no, digamos. El entender a los científicos como parte nuevamente, de un sistema cultural, te pueden gustar o te pueden no gustar. Lo que es importante, y por eso decía yo un poco mi punto en la presentación, para mí lo que es importante es que pueden encontrar que un científico habla raro, difícil, algún político puede encontrar eso, todo, pero si tú construyes redes que son suficientemente robustas, como decíamos, con una arquitectura institucional robusta, un poco lo que yo trataba también de mostrarle a través de la red de laboratorio universitario, hay instituciones imbricadas y metidas ahí como para desarmarlo. Se puede, por supuesto, pero es mucho más complejo. Yo creo que el camino hacia el descrédito es uno que yo no lo veo que vaya para atrás, ¿ya? Hace poco salió un artículo en El País también, en el que decían, se llama "Los científicos no paran de equivocarse". Y curiosamente, si es que siguieron el hilo de estas divagaciones que yo puse, él creo que un astrofísico, y dice, en España partimos la pandemia diciendo hay que invertir más en ciencia y tecnología, en la ciencia está nuestro futuro, solo con la ciencia vamos a salir de la pandemia. Al poco andar empezamos, sí, pero los científicos, ni siquiera los científicos saben qué hacer, parece que no lo tienen tan claro, es que los datos los cambian, es que no están... Y llegamos de frentón, los científicos nos engañaron. Eso es lo que describe este tipo. Y él hace una defensa de la ciencia, pero hace una defensa de la ciencia desde la óptica tradicional que les dije yo, desde la óptica de cómo esto es
un poco la verdad y nosotros tenemos un método para ello. Versus hacer la defensa desde esto tiene una arquitectura tremendamente compleja. Si tú me vas a decir que es falso, entonces tienes que empezar a desacreditar cada uno de esos nodos de complejidad. Me tienes que decir que la boya que está instalada y que mide la temperatura en el océano está mala, o que el sistema no registra. ¿Cuál parte no me crees, digamos? Y eso es interesante en el cambio de la percepción de ver la ciencia y los científicos mismos, ¿cierto? Como seres, entes aislados en lo suyo o seres sociales responsables de ese crédito o descrédito. Gracias, Ramón. Bueno, y muchas gracias, Carolina, por tu presentación. Y a raíz de lo último que estás diciendo, me surge lo siguiente. ¿Cómo ves tú, ahora que estás en la subsecretaría, el encuentro entre lenguajes que son tan disímiles, que es el lenguaje de la política y el lenguaje de la ciencia? El lenguaje de la política que está en la contingencia, el lenguaje de la ciencia que busca miradas más bien a mediano y largo plazo, el lenguaje de la política que requiere desatar nudos y resolver problemas, y la ciencia que muchas veces plantea preguntas y no las respuestas que se requieren en la contingencia, y cuando ofrece respuestas muchas veces no son políticamente correctas y generan incomodidades. ¿Cómo has visto tú este proceso que en Chile yo no recuerdo que se haya dado antes por la atención de la pandemia, que esta oportunidad de diálogo, de encuentros y desencuentros que se ha generado en el país este semestre por la pandemia, que me parece que puede generar oportunidades importantes? Sí, sí, y con tu pregunta me doy cuenta que no le contesté todo a Agustín, porque dijo lo de los políticos. Mira, yo creo que, a ver, por un lado la política es y necesita ante todo entregar un relato de futuro para la sociedad, ¿cierto? Necesita además desesperadamente un rumbo. Yo creo que a la política le interesa la ciencia, porque te ayuda a construir ese rumbo también, ¿cierto? Al menos lo que yo creo, te ayuda a construir de todas maneras la visión. Si tú me preguntas a mí, hoy día estamos en un momento, pero importantísimo, importantísimo también para la ciencia. Y lo que más me apremia es que creo que si es que no lo anudamos hoy día, tal vez no cosechemos la oportunidad que estamos viendo hoy, ¿ya? Tenemos que anudarlo. Por eso es tan importante actuar y actuar como científico. O sea, yo no soy científica ya, digamos, pero como desde las ciencias, con una actitud política. Porque yo veo que existe un tremendo interés, y yo veo que existe una tremenda distancia del cómo se interlocuta, ¿ya? En la mayoría de los casos, no siempre. Pero creo que hay una oportunidad increíble de realmente posicionar lo que se está haciendo, dar un relato, mostrarse constructivo, no mostrarse nuevamente. Todos los casos que yo he visto diversa cantidad de casos, efectivamente, como decía Agustín, ni siquiera voy a hablar de redes sociales, porque es algo que hace un rato decidí abandonar bastante por mi sanidad mental. Pero fuera de las redes sociales, lo que uno ve, hay algunas trincheras. Hay gente que no se va a sentar a conversar por nada, va a encontrar todo malo y va a hacer todo. Y en la ciencia también existe. Y hay muchas otras personas que no, y que están dispuestas a construir. Y cada uno de esos espacios que yo he visto, por lo menos que a mí me ha tocado, han tenido una salida increíble. Pero no solamente en el mundo político. Yo lo dije al pasar, pero nuestra relación a través de la red de laboratorios con la empresa privada ha sido impresionante. O sea, además de los 4.000 o casi 5.000 millones de pesos que nos han pasado para comprar EPP, para puras cosas invisibles, que ellos no rentan mucho, para comprar kits, traerlos desde China, llevar un PCR no sé, al laboratorio de Punta Arenas, etcétera, han estado disponibles inmediatamente, porque ven un proyecto coordinado, quieren apoyar, les parece atractivo esto. Post pandemia, otra de las cosas que hicimos, nos juntamos con la CPC y les dijimos, tenemos que hacer un fondo de adopción tecnológica,
y abrimos un fondo de opción tecnológica con fondos 100% privados, 2.000 millones de pesos, que la Virginia dirigió un equipo técnico que hizo todo el análisis de los proyectos que llegaban, junto con otro equipo de súper buen nivel, digamos, que reclutamos desde el ministerio, y se adjudicaron los fondos de la CPC básicamente por esta iniciativa que de verdad que fue así, ¿no? Entonces, siento que hay una tremenda oportunidad. Y creo que en eso, cuando yo decía de la necesaria maduración conjunta tal vez, es que también desde el mundo científico es súper importante entender las motivaciones, y no solamente las motivaciones, sino que no pararse desde la verdad, de nuevo, porque yo vivo leyendo columnas y cosas eh, que, que inician y cierran la discusión inmediatamente. La realidad es mucho más compleja que un conjunto de evidencias, ¿cierto? Es mucho más compleja. Las decisiones, ¿qué es lo que pasa ahora con los colegios, los niños? Se tiene que tomar una decisión. Yo estuve mirando, no existe evidencia, no existe evidencia. No, nadie en Estados Unidos no sabe qué hacer, si van a cerrar, si van a abrir. Entonces es una decisión al final moral, pero tú tienes que entregar la información. Si tú quieres estar ahí para entregar la información, tienes que entender que existen otras variables, digamos, y no posicionarte como el poseedor de la verdad, digamos. Y ese diálogo es el que normalmente termina siendo complejo, digamos. Yo creo que ahí, no sé, yo creo que se avanza. Y yo he tenido experiencias absolutamente virtuosas con el mundo científico en esa materia. Pero es parte del proceso. Pero veo una tremenda oportunidad ahora y también de relato futuro, o sea, con el programa de Emprendimiento Base Científica, nos hemos juntado con ICARE, y yo digo, está bien, tenemos que reactivar la economía en algún minuto, ¿le vamos a dar el mismo guión o vamos a querer construir otra economía? Queremos abrir, yo creo que todos los temas de transferencia, de licenciamiento, tenemos que aprender, tenemos que aprovechar el vigor que existe hoy día en la comunidad científica, que todos quieren contribuir, gente que no estaba haciendo nada aplicado, están haciendo cosas aplicadas hoy día. Ese es el tipo de oportunidades que creo que tenemos que definitivamente amarrar y salir cada vez más a conquistar terrenos. Muchas gracias, Carolina. Adrián. Carolina, bueno, con Carolina siempre tenemos diálogos por estas vías, y me gustó mucho la primera parte tuya, que es más de filosofía, a la cual adhiero completamente, y me recordó mucho mis diálogos con Francisco Varela, y justamente encontré una frase que discutíamos con él, que es una de Merleau-Ponty, que dice: el color es donde nuestro cerebro y el universo se unen, que tiene que ver un poco con esa construcción, digamos, de realidad, pero que no está en ninguna de las partes, sino que está en esa co-construcción. Y eso me hace también reflexionar sobre estos científicos y científicas hoy día que se están poniendo en marcha para construir este país de nuevo, y las regiones son importantes, y ahí creo que el Ministerio tiene una labor inmensa, digamos, que es trazar esas rutas del conocimiento, digamos, que alguien que llegue a Chile, por ejemplo, ¿ya? Puede abrir puertas y caminos, y ver, digamos, qué hay en cada uno de sus lugares, y para eso no es difícil hacerlo. Tú tienes siempre, yo me acuerdo de un viaje que hice el año pasado a Israel, donde la primera visita que hicimos fue a una ONG, donde justamente te mostraban todo Israel, ¿ya? Todas las startups, todas las universidades, todos los centros de innovación. Era un portal donde incluso estaba después disponible en internet, por supuesto, pero era una ONG que se encargaba de poner todo en una red, digamos, accesible, y tú podías de ahí reservar con spin-off, con todo tipo, digamos, de vínculos del ecosistema israelita de innovación, ¿ya? Y era muy fácil porque tú rápidamente, la primera cosa que te mostraba era eso, ¿ya? Cómo yo puedo circular a través de Israel a partir de conocimiento disponible. Entonces, ese esfuerzo lo encuentro extraordinario. Y lo otro otro ejemplo que también me tocó ir a Corea, y Corea tiene una red de comunicaciones impresionante, un aeropuerto que es impresionante en Seúl, redes de trenes rapidísimos, por todas partes hay 5G, por tanto es un país que tú llegas y está
está interconectado. Donde tú vayas depende, digamos, para qué fuiste a ese país. Entonces, eso, digamos, quizás a nivel de las regiones, y ahí las Ceremis tienen un tremendo aporte de justamente montar, dar a conocer el ecosistema de cada una de sus regiones para visibilizarlo. Después de la visibilización, ¿ya?, de todo el mundo, hay universidades, hay empresas, hay asociaciones, hay todo tipo, digamos, de nodos en esos ecosistemas, se visibiliza, por lo tanto se hace real, y esa realidad es la que hay que después empezar a coordinar en términos de políticas de tipo financiamiento prioritario a las regiones, vamos a querer lo que sea, digamos, viene después, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que ahí hay un rol que siempre yo me he imaginado, esas puertas de entrada que son dibujar el camino y después recorrerlo entre todos. Quizás ese es el espíritu quizás uno que le está dejando todo esto de la pandemia. Hoy día, por ejemplo, hace media hora atrás, una hora, terminamos una reunión con la NIT. Ya habían como 50 personas, que eran todos entre vicerrectores y vicerrectoras de universidades por temas con la NIT. Y yo me preguntaba, hace 7 meses atrás, 8 meses atrás, las universidades en Santiago estaban a 2 cuadras prácticamente de la NIT, o sea, de lo que era CONICET y después de la NIT, y hoy día estamos todas las universidades del país a un clic. Nos conectamos, y están todos ahí. Y eso era antes no pasaba. Digamos, las regiones estaban mucho más lejos digamos, de la agencia, de lo que están ahora. Por lo tanto, eso ya es una gracia que tiene que quedar, y creo que lo que está haciendo Aysén al respecto es eso, es conectarse con todo el mundo, digamos, cuando sea necesario. Así que por ese lado yo creo que se está haciendo algo, y ese es el rol, digamos, que yo encuentro muy positivo desde la subsecretaría y desde el ministerio, digamos, que nos está ayudando un poco a circular. Hay mucho más que hacer, pero era un comentario general sobre lo que comentaste. Sí, gracias, Adrián. Y efectivamente, tal vez cuando Ramón me preguntó, yo voy a ser súper honesta aquí, porque tal vez no es la respuesta más políticamente correcta, pero el resultado del fondo COVID y más D fue súper doloroso para nosotros, para mí, para mi equipo, lo puedo decir, para la Virginia, sufrió, para varios, la Aysén, porque hicimos todos los esfuerzos posibles e intentamos incluso hacer medidas correctivas que legalmente al final no pudimos hacer para poder tener al menos un fondo por región. Y al no poder hacer eso, los primeros fondos aparecen en Valparaíso. O sea, de Arica a Coquimbo no hay uno solo. Y eso fue terrible. Fue de dulce y de agraz esa iniciativa, fue muy linda, nos encantó, logramos hacerlo, la NIT lo hizo rápido, realmente lo hizo excelente. En 2 minutos lograron armar un fondo con pertinencia, generó, y nos quedamos con una sensación de, primero que nada, generó un interés que no fuimos capaces de financiar finalmente. O sea, tenemos una tasa de adjudicación demasiado baja, y segundo, muy concentrado, mucho más concentrado de lo que nosotros soñábamos, digamos. Entonces tenemos deudas que están metidas como en los engranajes del sistema, ¿ya? Y yo, lo que les dije, yo con la agenda de género, nosotros hemos recorrido ese engranaje. Con el tema regional empezamos a recorrerlo ahora. Empezamos a recorrerlo, y debo decir que esta primera etapa, tal vez, de visibilización, de levantar actores, ha sido una que ha sido súper intensiva, cada una de las Ceremis, pero nosotros también, y lo que tú dices es cierto, o sea, la pandemia nos conectó absolutamente. Yo lo veo con la red de laboratorios, lo coordinamos así, tenemos reunión todos los jueves con todo el equipo, con ustedes todos los viernes, tenemos un sistema andando sin ningún problema, también nos hemos juntado con todos los vicerrectores de investigación, ha sido simple, pero hay elementos metidos adentro del sistema STI que tenemos que destrabar, y que tenemos que definitivamente ponerle mucho más esfuerzo, y en eso yo me siento absolutamente al debe. Yo creo que efectivamente estamos partiendo, la NIT no tiene ni creo que va a cumplir 6 meses ahora, pero es algo a lo que le estamos poniendo muchísima atención, y requiere, por un lado, como dices tú, de la visibilización. Hay cosas, por ejemplo, este es un ejemplo bonito.
Emprendimiento de base científica. Lo primero que hicimos para entrar en el tema del emprendimiento de base científica fue hacer un estudio. Hicieron un estudio de todas las empresas de base científica que podemos detectar en el país, contratamos una consultora súper buena, y hoy día ya tenemos polos, tenemos cómo se distribuye en el país. Antes ni siquiera teníamos la información, íbamos a lanzar una política, no teníamos idea ni de información ni nada. No teníamos idea si es que las cosas ocurren mejor o peor en tal lugar u otro. Ya sabemos, por ejemplo, sabemos que Valparaíso es un polo y que es uno de los 3 polos de este país, y es un polo que tiene un foco además en lo digital. Entonces con la María José ya estamos empezando a trabajar en esa línea, en cómo apoyamos, porque ya lo tenemos descrito, y ya hoy día vamos a desglosarlo y pedimos y ya tenemos, pero podemos actuar en esa línea. Pero eso recién lo tenemos hace un mes. Entonces, es algo que estamos en construcción, y todo el apoyo, las críticas, porque nos vamos a equivocar, todo bienvenido, porque lo necesitamos hacer, y como decíamos, la visibilización, estoy completamente de acuerdo contigo, es fundamental. Hola Carolina, muchas gracias por visitarnos virtualmente. Yo tengo una pregunta, comentario, y tampoco estoy seguro que corresponde que te la pregunte, pero te lo voy a preguntar igual para que me digas que no corresponde que te la pregunte. Tiene que ver con tu apreciación de por qué Chile lo ha hecho tan mal con este virus. Si uno mira los números, el número de infectados es parecido al número en Perú, y el número de muertos, si uno ajusta por población, es igual que en Perú, ¿ya? Y Chile siempre se ha destacado por tener muy buena ciencia, o sea, comparativamente con Latinoamérica, por ejemplo, tiene muchos más doctorados. Yo creo que Perú quizás tiene un programa de doctorado comparado con nosotros, etcétera. Y mi comentario tiene que ver con que yo veo que el enfoque de la ciencia en Chile es demasiado hacia la ciencia y la tecnología, y quizás mi pregunta es si el gran problema aquí fue la falta de trabajo como epidemiológico, trabajo con médicos, con gente en terreno que sepa cómo se difunden estos virus, y hacer la pega en tierra. Y siempre miro estos mapas de Johns Hopkins y veo que en África, por ejemplo, a pesar que uno diría ahí va a quedar el despelote, lo ha hecho relativamente bien, al menos con los números que publican, y siempre está el problema de qué es lo que se publica, qué es lo que se detecta, cuántos muertos, todo el cuento, pero tomando ese gran problema de lado, quizás es porque ellos tienen mecanismos de salud pública que simplemente están curtidos porque tuvieron el Ebola, otros países tuvieron el SARS y el MERS, y tienen un mecanismo fuerte de salud pública que falta aquí y que no he visto como respuesta del Ministerio de Ciencia. Y mi pregunta es, no sé si se corresponde, no sé si el Ministerio de Ciencia tiene que ver con esa pata de la vida, pero como que quería saber tu apreciación de por qué lo hemos hecho tan mal, y si falta efectivamente gente ahí en las trincheras que sepa ir como que de casa en casa o de calle en calle explicando cómo se transmiten los virus, convenciendo a la gente ahí a nivel de centros de madres, de CEFAM y de todas las cosas ahí donde realmente hay impacto, porque yo veo que esta cosa la hemos manejado muy mal, muy mal. Gracias. Ya, a ver, John, gracias por la pregunta. Mira, tú partes de una premisa que yo no comparto 100%. Tú partes diciendo que ¿por qué lo hemos hecho tan mal? Y yo estoy en un punto que no es el tuyo. Primero, este proceso no ha terminado. Creo que estamos en la mitad de un proceso tremendamente complejo. Y hoy día, de hecho, lo conversábamos acá en el equipo. Cuando tú miras los reportes internacionales, tú tienes la comparación en general de los países que miden. Chile mide, eso sí estamos ciertos. Mide y mide medianamente de los países que miden aceptablemente bien. Y efectivamente, entre los países que miden, y sabemos lo que está midiendo, Chile tiene, como dices tú, altísima tasa de contagio, tiene alta tasa de mortalidad por población. Sin embargo, si nos comparamos con esos países, nos estamos comparando con países que normalmente tienen sistemas muchísimo más desarrollados que nosotros, muchísimo más. No es el caso de Perú, no tiene la misma medición que nosotros, no es el que tampoco tiene la misma salud pública que nosotros. Entonces, mi punto está en un punto intermedio, ¿ya?
Yo entiendo la apreciación y hoy día yo estuve mirando varios reportes de distintos países, noticias de distintos países. Y incluso en países como Israel, que es un país que hace menos de 2 meses todo el mundo aplaudía al primer ministro que tenía un 75% de aprobación. Hoy día esa aprobación está en picada porque están aumentando los casos de a 1000 y tuvieron que, tuvieron que cerrar todos los gimnasios y todo lo que estaban abriendo con un desempleo que aumenta y ya va en un 20%. Yo no espero que la sociedad en general sienta que estamos así haciéndolo increíblemente bien. Yo creo que estamos haciéndolo bien en la medida de los recursos y las posibilidades que tenemos, y se han cometido montones de errores. ¿Estábamos 100% preparados? Jamás, por supuesto que no. Pero yo creo que institucionalmente este país sí ha logrado responder. Y sí tenemos, yo lo hablaba con una especialista de salud pública que trabaja en el gobierno, de hecho ni siquiera es pro gobierno, y me decía, aquí tenemos salud pública, me dice, ella es conocedora, de hecho argentina, y trabaja en Chile, me decía, en Argentina tienen un sistema de salud pública que ha sido súper difícil a nivel como lejos por ejemplo, el centro de Buenos Aires, etc. No estoy comparando con Argentina, no es mi interés decir que ellos lo hacen mal y todo, yo creo que esas comparaciones son un poco fútiles. Lo que yo quiero decir es que creo que las capacidades de nuestro país sí se han puesto a disposición, sí se ha aumentado y se ha puesto, las primeras estrategias fue aumentar absolutamente la cantidad de test que se podía hacer, diagnóstico, y lo hicimos rápidamente, tal vez liderando dentro de los países que tienen las capacidades como las nuestras, y aumentar la capacidad hospitalaria, y aumentar la capacidad de implementos que nos permitieran salvar. Hubo cosas al debe, y hubo mensajes tal vez no a tiempo también, ¿sí? Esas cosas es imposible que no ocurran. Pero yo no tengo el diagnóstico que tienes tú, que es que este país lo ha hecho tan mal. Yo creo que en algunas cosas hemos podido responder bien, creo que no hay ni un país que haya estado preparado para esto, y que hay otras cosas que sin duda lo podríamos haber hecho mejor. ¿Qué es lo que a mí sí me desvela? Me desvela de nuevo las oportunidades. O sea, yo creo que, y de nuevo, para terminar el primer punto, yo creo que para sacar las cuentas, yo soy de las que cree que tenemos que seguir trabajando, seguir mejorando, cambiando la estrategia, y para sacar las cuentas tenemos que avanzar un poco más. Estamos en la mitad del ojo del huracán hoy día también. Tú mencionaste algo de si es que era porque la ciencia tenía menos foco o menos especialistas. No, ahí me perdí un poco. Te aclaro, y gracias por ponerme en mi lugar. Yo tengo una visión media extrema al respecto. Simplemente me ha sorprendido cómo han cambiado los números en Chile, pero ese puede ser una apreciación personal y acepto... No es una apreciación, sino los números han cambiado. Acepto tu perspectiva completamente. Mi pregunta quizás más de fondo es, ¿cuál es el balance de como ciencia, tecnología, innovación y también meter la pata práctica de la ciencia? Porque en Chile las empresas en general no hacen investigación, y también mucha de la investigación que hacemos es como pura. O sea, hay mucha investigación básica. Entonces, ¿en qué medida el ministerio está interesado en como que cambiar un poquito el balance para que haya ciencias a todos los niveles, digamos, desde gente que trabaja en las trincheras hasta gente que hace física cuántica, digamos? Yo sé que ustedes no están de ninguna manera pensando en eliminar lo que Andrés llama el Blue Sky Science, que es perfecto, que es súper, porque yo vivo de eso también, yo hago cosas esotéricas, pero también veo que faltan como rango dinámico, como uno diría, rango dinámico a la ciencia para que llegue hasta el fondo, y quizás eso es lo que nos falta, no sé, esto es una interpretación personal, quizás eso es lo que nos falta para poder responder a este tipo de cosas. Realmente muchos epidemiólogos, gente que trabaje a esos niveles, digamos. Pero mi pregunta es más que nada en el balance de ciencia, tecnología, innovación, ciencia aplicada. ¿Cómo es que se arma ese cóctel, ese balance? Sí, no, en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Tengo el mismo diagnóstico. Yo creo que a nuestro país le falta avanzar muchísimo, y ese es tal vez uno de los pilares que
que mencioné, en el que estamos trabajando intensamente y que no ahondé. Pero comparto el diagnóstico. No solamente tenemos poca transferencia, sino que estamos construyendo las capacidades para ello, pero de manera muy lenta. Hace poco también revisamos con esta red de gestores tecnológicos que reúne también a todas las oficinas de transferencia tecnológica del país en un documento que hicieron muy bueno y nos decía, la gran mayoría tiene, ¿cómo se llama? Tiene solamente información teórica, porque ni siquiera han hecho transferencia, digamos, hay muy poca gente que transfiere, hay poco interés en eso, las universidades lo visibilizan poco, tampoco lo premian, no es algo que en general a las universidades les interese demasiado, y los intereses también desde las políticas públicas y desde, no ha sido orientado a ese objetivo. Y yo comparto absolutamente que eso es algo que tenemos que ponerle un acelerador, pero brutal, no suavecito. O sea, tenemos que acelerar nuestro aprendizaje en cómo se transfiere conocimiento, tenemos que fortalecer programas como los que están incluso desde los pregrados, como el Ciencia 2030, Ingeniería 2030, que lo que ayudan es a ir incorporando esa mentalidad desde la formación. O sea, desde que uno hace el doctorado también poder tener ese tipo de salidas, de aproximaciones en la vida. Yo creo que eso es súper importante y ahí las universidades también cumplen un rol fundamental. Yo todavía me acuerdo cuando salí de mi doctorado y decidí no seguir en investigación y es como que era la paria del sistema. Hoy día es menos, pero hay una cosa cultural muy arraigada que también inhibe eso. Nosotros hoy día tenemos planes de trabajar en varias materias. No solamente estamos haciendo nuevos instrumentos y queremos fortalecer la Oficina de Transferencia Tecnológica, sino que queremos también trabajar con todas estas oficinas para ver esas trabas culturales que son tremendamente dañinas para el sistema, porque si es que tú tienes un potencial persona que quiere hacer transferencia, no puede. Y normalmente es desde la formación, desde los primeros años, donde surgen tal vez esas iniciativas, los jóvenes terminan aliados tal vez con investigadores que son más consolidados, se alían tenemos toda una descripción, por ejemplo, de las empresas de base científica en Chile, de cómo se asocian academia con gente que tiene experiencia empresarial, en fin. Y me parece que además hay otro tema que es importante y es que la gran mayoría de los países van creciendo de manera más agresiva en estos fondos también más aplicados, en los que la industria los gremios empresariales se involucran. O sea, a hacer un ejemplo súper breve, pero el fondo que nosotros inmediatamente pudimos financiar con fondos privados, que fueron 2.000 millones de pesos, que más o menos la mitad del fondo COVID, fue básicamente en adopción tecnológica, en aquellas investigadoras e investigadores que estaban involucrados en proyectos que podían rápidamente generar, y nosotros le pusimos el guión de que fuera impacto en diagnóstico o en tratamiento. Y ahí no se demoraron un segundo, digamos, pero para eso tenemos que construir esas capacidades. Estoy de acuerdo, y de hecho si tú lo ves, en nuestro país tiene completamente invertido el tema de ciencia básica versus ciencia aplicada, de hecho no hacemos ciencia orientada. Orientada no la hacemos aplicada, pero orientada no tenemos programas de ciencia orientada, que la definición es que quien recibe los fondos no define el objetivo de la investigación, ¿cierto? Eso prácticamente no tenemos en Chile. Y las pocas que se hace no es demasiado efectiva, porque no es muy sostenible o es muy amplia y termina siendo lo mismo que investigación abierta. Entonces ahí definitivamente tenemos que avanzar y yo creo que un país que tiene ciencia más preparada para hacer transferencia definitivamente va a tener una mejor respuesta a problemas complejos como esta pandemia en el futuro. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, yo creo que esto da para una gran discusión. Creo que tenemos que tener otra reunión, Carolina. ¿Ah? Yo Así feliz. te vamos a seguir molestando. Yo quiero agradecerte muchísimo tu generosidad de haber estado con nosotros durante este tiempo, la conversación. Les agradezco a todos los colegas su presencia
Yo creo que no podemos seguir abusando de Carolina y bueno, que todos salgamos de estas bien parados nomás, ¿ah? Y nos veamos y nos podamos realmente ver, no virtualmente, sino presencialmente, para poder celebrar que finalmente vencimos al bicho. ¿Qué más quiere que le diga? Solamente un abrazo grande y muchas gracias. ¿Ah? Muchas gracias, Ramón. Yo también quiero agradecer porque la verdad es que esta invitación también para mí fue un espacio así como reflexivo. A mí cuando tú me invitaste dije, de todas maneras, y después Juan Carlos nos escribió con estos encargos de las reflexiones y los aprendizajes, y yo dije como, uy, estoy como acostumbrada a hablar de como cosas, de los programas que hacemos, los objetivos, los pilares, y yo conozco el centro y sé que era el espacio perfecto para tener una conversación un poco diferente. Así que también yo la disfruté mucho, encantados de seguir conversando. Como digo, creo que tenemos montones que aprender mutuamente, pero por lo menos desde acá toda la disposición para avanzar. Tenemos bastantes agendas, bueno, está la María José ahí, que es fantástica, pero tenemos mucho trabajo que nos encantaría complementar también con la visión y el trabajo que han hecho ustedes y que son actores fundamentales no solamente en la región, sino que en el país, político y científico, y sobre todo grandes amigos también. Así que muchas gracias por el espacio y saludos a todas las personas que están hoy día también del centro y otros. Muy bien, gracias. Chao, buenas noches.